Yo nací en Chocontá, Cundinamarca, pero desde muy niño vivo en Zipaquirá. ¿Estudió en el Rufino? Estudié en el Rufino José Cuervo, me gradué en el Rufino José Cuervo y hace más o menos unos 35, 37 años vivimos en Zipaquirá, en el barrio San Pablo. En 1980 conocí a Gustavo Petro en Zipaquirá, construimos conjuntamente el barrio Bolívar 83 y digamos que ahí como que se definieron nuestros perfiles políticos y de nuestra lucha social en ese barrio, porque siendo muy niños, Gustavo Petro tenía 19 años y yo tenía 20, siendo casi unos niños, organizamos esa comunidad y construimos 470 viviendas para la gente menos favorecida de Zipaquirá. Eso nos dio para que por allá en 1981, finales de 81, principios del 82, ingresáramos al M19. Estuvimos militando con Gustavo Petro en el M19 hasta la firma de los acuerdos en el 90 entre el M19 y el Estado colombiano, en ese momento Virgilio Barco. A partir del proceso de paz, pues empezamos nuestra carrera política legal en Cundinamarca y me hice abogado. Hoy tengo dos especializaciones, tengo una especialización en Derecho Procesal Constitucional y una especialización en Gerencia Social. Actualmente estoy cursando una maestría en Justicia Constitucional. ¿Estuvo en la alcaldía de Gustavo Petro? Estuve en la alcaldía de Gustavo Petro, en la Bogotá Humana, y fui el director de la DEL, Dirección Ejecutiva Local. Digamos que la DEL es la encargada de revisar legal, jurídicamente, toda la contratación de las 20 localidades de Bogotá. El problema de César Manrique fue en el Fondo de Seguridad y Vigilancia. Sí, señor. Es decir, eso no lo controlamos porque ese es un fondo aparte. Nosotros controlábamos la contratación de las 20 localidades y desafortunadamente pues sucedió lo que sucedió con César Manrique. Claro que no. Gustavo Petro, digamos que es un hombre por el que 8 millones de colombianos hoy meten las manos al fuego, porque como dice él mismo, ni roba ni deja robar. Entonces ese tema es un tema desafortunado de César Manrique, que pues ya la justicia dictó un veredicto y ya, pero obviamente Gustavo Petro no tiene absolutamente nada que ver con eso. Como le digo, es con control político que vamos a arrancar. En la Colombia humana tenemos un principio de que no solamente hay que criticar, sino proponer. O sea, no basta con decir que son bandidos, que son ladrones, que etcétera, sino decir qué vamos a hacer. Proponemos que se cree un mecanismo efectivo de planeación entre Bogotá y los municipios de Cundinamarca, de la Sabana. Si esa planeación no se hace conjunta entre Bogotá y los municipios y concertada, es decir, ponerse de acuerdo en qué aporta cada uno para la solución de los problemas, nunca se va a solucionar ese problema, por ejemplo, de movilidad. O sea, porque Chía planifica por su lado, Soacha planifica por su lado, Bogotá planifica por su lado y nunca se va a resolver ese problema. Si planeáramos conjuntamente planeación de Bogotá con planeación de estos municipios, ahí sabemos con qué recursos contamos y cuál va a ser la solución de eso, pero conjuntamente, de lo contrario no. Nosotros estamos planteando que se debe crear un mecanismo de planificación que implique unas relaciones dignas entre Bogotá y Cundinamarca. Es decir, en la Sabana de Bogotá necesitan vivienda y servicios, pero producen económicamente en Bogotá y para Bogotá. Entonces hay que hablar de eso entre Bogotá y Cundinamarca y hacer unas relaciones justas, unas relaciones dignas. Solo en ese momento estaremos empezando a ver cómo es que resolvemos todo este tipo de cosas. Entonces, digamos que
la relación hoy en Corabastos es productores de comida caen en manos de la mafia. La pregunta es, si la relación es mafia-productores, ¿quién cree que gana? Pues la mafia, ¿sí? Nosotros estamos proponiendo una cosa diferente. Nosotros proponemos que la relación sea cooperativas de productores con cooperativas de consumidores. O sea, los consumidores se tienen que organizar en Bogotá, los pequeños tenderos, y comprarle directamente a los productores. Nuestra lucha ha sido, ya le digo, en el caso mío, por allá desde 1979-80 hasta hoy. Fuimos del M19, yo también fui diputado ya a la Asamblea de Cundinamarca. Cuando nos desmovilizamos, entramos inmediatamente en campaña y fui diputado a la Asamblea de Cundinamarca. Es decir, conocemos el sector público, hemos trabajado en el sector público, hemos respondido. En el caso de Bogotá, imagínense el presupuesto que maneja Bogotá para todas las 20 localidades. Y hoy podemos tener, como dice la canción, la cara al sol, no tenemos ninguna investigación, no tenemos ningún problema, y por nuestras manos pasó la contratación de las 20 localidades de Bogotá, y no tenemos ningún problema. Eso, o sea, cuando nosotros hablamos de la lucha contra la corrupción, no es un discurso, no es una promesa de campaña, es que ya lo hicimos y ya lo demostramos en Bogotá. Como le decía, hoy la Asamblea de Cundinamarca no es el escenario donde se discutan los proyectos en beneficio de los estudiantes, de la juventud, de los campesinos, etcétera, sino que la Asamblea de Cundinamarca hoy es una mesa de negocios. Allí entonces le dicen, diputado fulano de tal, a usted le corresponde la Secretaría de Educación, diputado fulano de tal, a usted le vamos a dar la Secretaría de Salud, diputado fulano de tal, a usted le damos la Contraloría, diputado fulano de tal, a usted le damos la Lotería. Y cuando eso sucede, pues obviamente todos comen callados, como dice el dicho, y por eso nadie sabe qué es lo que pasa en la Asamblea de Cundinamarca. Uno nunca sabe, como que a veces la gente ni entiende qué es eso de la Asamblea, ni qué es lo que hace un diputado. Eso se llama lo que usted ya denominó actuar y gobernar en la oscuridad. Hay que sacar eso a la luz pública. Si nosotros llegamos a la Asamblea de Cundinamarca, la prensa tiene que entrar a todos los debates, y vamos a hacer debates de control político, y vamos a hacer debates en la discusión del presupuesto. Queremos saber, por ejemplo, cuánto y cuál es el destino de esa parte, de esas partidas presupuestales que se dedican, por ejemplo, a los campesinos, para que Cundinamarca se quede aterrada de qué porcentaje del presupuesto le toca a los campesinos y qué porcentaje le toca a los diputados y a los gobernantes de Cundinamarca. Y eso tiene que ser público, eso tiene que salir a la luz pública. Por eso es que queremos llegar ahí, porque queremos, mire, desde la época de Tito Herrera, compañero Tito Herrera, que en ese momento era el polo democrático alternativo conocido en toda esta región, desde esa época hasta hoy no hay un diputado de oposición, y por eso lo que sucede en la Asamblea de Cundinamarca nadie lo sabe, nadie lo entiende, ni nadie como que le interesa. Nosotros queremos llegar allá para hacer públicos esos debates, para que se conozca en qué se derrite la platica de los cundinamarqueses. Sí, cierto. Bueno, yo diría, no sé, que la única posibilidad para que todo eso se destape son como dos cosas. Uno, que haya un diputado de oposición serio que haga control política y destape eso. Pero dos, tiene que ser la movilización social, tiene que ser la gente reclamando sus derechos, porque es que desafortunadamente a mí me parece, y yo me recorro todo este departamento y he encontrado que mucha gente no sabe qué es el presupuesto, y entonces la gente dice, sí, eso se roban, es el presupuesto, pero pues a nosotros no nos han robado todavía nada, dice alguna gente. Uno dice, la gente como que no entiende que el presupuesto es una cosa que es de todos nosotros, porque ese presupuesto está conformado por los impuestos que pagamos. Hay unos impuestos que son directos, digamos como el impuesto predial, y es que uno se acerca a la ventanilla y paga directamente, pero hay unos que son indirectos.
Y esos impuestos indirectos son los más grandes. Cuando usted compra una gaseosa, cuando usted compra una camisa, un par de zapatos, cuando usted se toma un tinto, cuando usted coge un transporte, se va para alguna parte, ahí está pagando impuestos. Y todos esos impuestos que nosotros pagamos son los que hacen parte del presupuesto. Y ahí es donde pelechan la clase política. O sea que la gente tiene que entender que cuando está eligiendo a estos mismos gobernantes, a estos mismos diputados, está eligiendo quién lo va a robar durante 4 años. Así de terrible es nuestra situación. Entonces, la invitación es a los cundinamarqueses que por favor reaccionemos en defensa propia, que la gente tiene el poder en su mano, que es el voto. Es decir, por favor entiendan y entendamos que necesitamos una sociedad decente, una comunidad digna ante el mundo. La Asamblea de Cundinamarca, yo propongo que hay que hacerle una reingeniería. Soy total y absoluto defensor de la educación pública. Entonces, no creo que haya que acabar la Universidad Pública de Cundinamarca, la Universidad de Cundinamarca, que haya que acabarla por inanición. No le están dejando los suficientes recursos. Pero además de ese cáncer de la politiquería, entonces allí eso se volvió la cuota de la cuota de la cuota del político fulano de tal. Yo creo que a esa universidad hay que hacerle una reingeniería seria, reestudiar cuáles son los programas, si los programas que estamos dando en la Universidad de Cundinamarca corresponden a las necesidades de la juventud de Cundinamarca. En Chocontá, Cundinamarca, arrancó como con 3 o 4 programas muy interesantes la extensión de la Universidad de Cundinamarca en Chocontá. Hoy tiene un pequeñito programa de contaduría y se acabó la extensión de Cundinamarca. Se acabó la extensión de Cundinamarca y así la están haciendo en todo el departamento. Y Fusagasugá, esta tierra, que fue donde nació la Universidad de Cundinamarca, la ciudadanía tiene que esforzarse por rescatar esa universidad de las manos de la politiquería y obviamente de la corrupción. Estoy proponiendo lo siguiente. En la CAR se derrite 1 billón de pesos al año. El presupuesto de la CAR es de 1 billón de pesos. Todos los cundinamarquesos sabemos que ahí se pierde esa plática. Propongo que gran parte de ese presupuesto vaya a un programa con la Secretaría de Educación de Cundinamarca para que desde el jardín infantil montemos un programa de educación en el tema ecológico. Propongo que parte de ese presupuesto que se pierde allí vaya a la Secretaría de Educación y desde niños nos enseñen a defender el medio ambiente. Y termine en la Universidad de Cundinamarca con una facultad medioambiental, o como la queramos llevar, o facultad de recursos hídricos, no sé, formando profesionales de altísima calidad, del mejor nivel académico y profesional que se pueda tener para defender el recurso hídrico, para defender la tierra. Bueno, entonces esa universidad es de todos los cundinamarqueses y tenemos que rescatarla de las manos de la politiquería y de la corrupción. Así se roban los recursos en la CAR. Y claro, la idea es, pues si llegamos a la asamblea, destapar todo eso y hacer los debates que correspondan. Pero si no llegamos, pues la idea es hacerle lobby a nuestros senadores y representantes a la Cámara que destapen todo eso que está pasando en Cundinamarca. No hay límites ni excusa, tampoco barreras para saber que tú eres nuestro mejor aliado. Noticias Día a Día, la noticia al día todos los días. Nos ven, nos oyen y nos leen. Conéctate en www.noticiasdiadia.com.